Un saludo a todos y todas, yo soy Lowe's y os doy la bienvenida a mis dominios. Hoy os traigo 3 historias de rol en la que las mesas son un poco egoístas, podemos decir. Espero que os gusten y si os gusta este tipo de contenido, no os olvidéis de dar like y suscribiros al canal. ¡Vamos a ello! Historia 1. El jugador que casi me rompe. Déjame contarte una historia que mezcla enojo, un poco de humor y mucha frustración. Pero antes de comenzar, quiero mencionar que trataré de ceñirme a los hechos y mencionar todo lo importante para esta historia, aunque pueda olvidar algo o considerar que no es tan relevante. Así que, si tienes alguna pregunta sobre esto, no dudes en hacerla y trataré de responder todas. Preparando el escenario. Soy un jugador en una campaña online de D&D 5e. Tenemos varios jugadores, pero el enfoque de esta historia está en nuestra jugadora problemática, a la que llamaré M. Cuando nuestro DM buscaba jugadores para su campaña, tanto M como yo accedimos a unirnos. Ambos nunca habíamos jugado a D&D antes, pero yo tenía algo de experiencia en estrategia y juegos de rol. Cuando creamos nuestros personajes, M y yo acordamos tener un trasfondo compartido. Como yo era un paladín legal bueno y parte de la guardia de la ciudad, y ella era una, creo, exploradora caótica neutral, ambos acordamos que su personaje intentó asesinar a alguien en mi ciudad, y yo la capturé y arresté. Además, ella propuso que mi personaje sería la única persona que alguna vez pudo arrestarla. Así que estaba absolutamente claro que habría algo de tensión entre nuestros personajes, pero pensé que eso se resolvería con la magia del roleplay y el desarrollo del personaje, o eso creía. Pero sigamos con la historia. ¿Tiempo? ¿Qué es eso? ¿Se puede comer? Lo primero que notamos, nuestro DM y todos los jugadores excepto M, fue que ella siempre llegaba tarde. Puede que hubo 1 o 2 sesiones en las que llegó a tiempo, pero casi siempre llegaba tarde. No solo eso, sino que la mayoría de las veces no decía con antelación que llegaría tarde, sino solo cuando nuestro DM le escribía directamente y preguntaba dónde estaba. Y aunque lograba informarnos que llegaría tarde por un tiempo determinado, llegaba tarde incluso para ese tiempo, es decir, si decía que llegaría 15 minutos tarde, llegaba en total 30 a 45 minutos tarde y así sucesivamente. Debo decir que llegar tarde a una sesión unas pocas veces o olvidar mencionarlo no es el fin del mundo, especialmente si la razón es algo familiar. Y al principio ninguno de nosotros se quejó cuando dijo que tenía que terminar la cena con su familia o algo así. Pero con el tiempo siguió dando excusas. Su principal excusa era la cena con su familia. Como dije, no es el fin del mundo si tienes que terminar algo con tu familia. Pero después de que sucediera todo el tiempo, le pedimos si no podía preguntar a su familia si podían empezar la cena 15 minutos antes o si podía comer en su habitación mientras jugábamos, lo cual es, en mi opinión, una solicitud totalmente aceptable ya que nuestras sesiones eran solo cada 2 semanas. Por supuesto, podíamos comenzar la sesión sin ella y simplemente hacer que se uniera después de 15 minutos o algo así, pero se volvió realmente molesto. ¿Combate? No. Voy a mirar y comer palomitas de maíz. Aparte del mal timing de M, también había otros problemas con respecto a su personaje. Ella siempre se escabullía y trataba de robar cosas. Aquí una piedra de un herrero en una cueva, allí algo de comida del cocinero de la reina, etc. Lo cual sorprendentemente nunca nos metió en problemas, pero en algún momento comenzó a volverse realmente aburrido en el rol, simplemente escuchándola robar comida una vez más. Más importante fue cómo actuaba en el combate, y como quizás hayas adivinado por el título de esta sección, no participaba. Cuando entrábamos en combate o el combate nos atrapaba, el personaje de M siempre se quedaba al margen y miraba mientras nosotros luchábamos. No es que no pudiéramos vencer a los enemigos, pero era realmente molesto que ella solo mirara y no hiciera nada. Además, su personaje era una exploradora, así que ni siquiera tenía que acercarse a los enemigos. Podía quedarse en el lugar y simplemente usar su acción para disparar una flecha en lugar de, y no estoy bromeando, comer palomitas de maíz. No es que nuestro DM no intentara atacarla, y en algún momento nosotros, como jugadores, incluso intentamos forzarla al combate empujando monstruos en su dirección o moviéndonos detrás de ella. Pero por alguna razón, los dioses de los dados estaban de su lado y lograba mantenerse viva. Ni siquiera estoy seguro si alguna vez recibió daño en la campaña. Para dejarlo claro, hablamos directamente con ella y le pedimos que por favor participara más en el combate, pero ella siempre decía, mejorará con el tiempo, tengo que mantenerme en personaje, y nada cambió. ¿Tienes hambre? ¿No? Entonces toma algo de comida de todos modos.
A continuación, tenemos las interacciones entre el personaje de M y mi personaje. Como mencioné, tuvimos un poco de tensión entre los personajes, no entre los jugadores, debido a nuestro trasfondo compartido. De todos modos, cuando nuestros personajes se encontraron al principio de la campaña, mi paladín aceptó ignorar que ella había escapado de prisión, ya que todos recibimos una visión de una deidad y mi paladín, aunque no estaba contento con ello, entendió que esto era más importante que llevar a una, en su opinión, mala asesina de regreso a prisión. Lamentablemente, ese acuerdo fue solo unilateral, ya que el personaje de M no estaba dispuesto a trabajar con, o incluso caminar al lado de, mi paladín. En su lugar, se mantenía lo más lejos posible de mí, lo que significaba que siempre estaba al final del grupo, porque yo siempre estaba al frente en caso de que algo nos atacara. Después de darse cuenta de que no tenía problemas con que ella estuviera lejos de mí, el personaje de M comenzó a recoger pequeñas piedras y lanzarlas a mi personaje con, tristemente, muy buena precisión. Eso siguió ocurriendo mientras continuábamos a través de la campaña y eventualmente el personaje de M no solo lanzó piedras a mi paladín, sino también comida, palos y básicamente todo lo que tenía en las manos. Eso se volvió especialmente molesto cuando una vez nos encontramos frente a una muy cruel reina. Habíamos acabado de salvar su ciudad, y mi paladín intentó convencerla de no torturar a los prisioneros que habíamos hecho, cuando de repente el personaje de M lanzó algo, creo que era un sándwich, a la parte trasera de mi casco. Aparte de eso, su personaje también aprovechó cada oportunidad para sacar ventaja de mi personaje. Por ejemplo, una vez tuvimos que caminar durante aproximadamente una semana a través de un bosque y, como el personaje legalmente bueno que era, pregunté si debía llevar la mochila de alguien, ya que definitivamente era lo suficientemente fuerte para eso. Esperaba que nuestro bardo, que tenía como 3 niveles de agotamiento en ese momento, aceptara la oferta, pero antes de que pudiera decir algo, el personaje de M me lanzó su mochila y se alejó. Y cosas así ocurrieron múltiples veces. El TPK anunciado. Pasa el tiempo. Un poco más de un año en la campaña, todos nos dimos cuenta de que nuestros personajes no estaban trabajando bien juntos. Yo, como ese paladín, siempre intentaba mantener al grupo unido y en camino, mientras que el druida siempre desaparecía y hacía cosas turbias en el mercado negro, y el bardo y el hechicero estaban por ahí haciendo de todo y nada al mismo tiempo. Y el personaje de M seguía robando comida. Así que un día hablé con mi DM y bromeé sobre un vídeo que había visto donde el DM TPKeaba a todo el grupo, y a través de eso llegamos a la conclusión de que en realidad beneficiaría al grupo si TPKeáramos nuestro grupo y comenzáramos con nuevos personajes. Nuestro DM escribió en el chat del grupo que todos debíamos preparar nuevos personajes, así que estaba bastante claro que tendríamos un TPK y nadie se opuso activamente. De hecho, la mayoría de los jugadores acordaron que beneficiaría a la dinámica del grupo. Esto se decidió por más de un mes cuando finalmente llegamos al punto en el que tuvimos nuestro TPK. Para dejarlo muy claro, nuestro DM nos dio una oportunidad realista de sobrevivir, pero mi paladín, como el tanque frontal y receptor de daño del grupo, sacó 2 Nat 1 seguidos y caí, lo que básicamente selló el destino de todos los demás. Terminamos la sesión con todos nuestros personajes muertos y todos estábamos emocionados con los nuevos personajes que habíamos preparado y desarrollado durante más de un mes. Excepto M. Aunque nunca dijo una palabra en contra de ese TPK durante todo el mes entre tendremos un TPK y el TPK está aquí, de repente comenzó a discutir y básicamente dijo: si no puedo jugar con mi personaje Ranger, no voy a jugar en absoluto. Contra nuestro mejor juicio pensamos que los problemas que teníamos eran principalmente debido a su personaje y no a ella, así que nos sentamos juntos, 2 jugadores más, yo y M, y hablamos con ella durante aproximadamente 3 horas, explicándole una y otra vez que los personajes tal como eran no funcionaban juntos, especialmente con su personaje sin participar en el combate, y ella seguía diciendo «mejorará con el tiempo». Después de más de un año sin cambios, logramos convencerla de reconsiderar un poco, así que pasó de «no me gustará mi nuevo personaje» a «probablemente no me gustará mi nuevo personaje». ¿No te gustó mi viejo personaje? Aquí tienes a mi nuevo viejo personaje. Así que el DM se sentó con M y la ayudó a crear un nuevo personaje que le gustara y parecía que lo lograron. M estaba dispuesta a seguir jugando en la campaña y cuando apareció su nuevo personaje, era la hermana gemela de su viejo personaje.
Ahora siendo una druida en lugar de una exploradora, el nuevo personaje de M no interactuó con el grupo en absoluto cuando nos conoció, sino que nos ignoró por completo y solo se preocupó por un pájaro herido que encontró. Así que decidimos continuar con las personas que realmente interactuaban entre sí, pero cuando salimos de la taberna, M se enojó y se quejó de nosotros por no interactuar con ella, lo cual estábamos intentando. En las sesiones siguientes, M continuó preocupándose principalmente por el pájaro, hasta el punto de que yo, como kobold, traté de comer el pájaro para que su enfoque volviera al grupo, aunque eso habría causado otra relación de odio entre los personajes. Pero fallé. ¿Dónde hago clic otra vez? Para la última parte quería mencionar que M todavía no es capaz de entender lo básico de D y D. Le toma 10 veces más que a todos los demás en su turno, no entiende bien cómo funcionan los hechizos y cada vez que el DM le pide hacer una prueba de habilidad recibimos la misma pregunta: ¿dónde tengo que hacer clic otra vez? Entiendo perfectamente que D&D tiene un sistema de reglas complejo y, aunque empezamos a jugar al mismo tiempo, yo tenía una ventaja debido a mi conocimiento previo de algunos juegos de rol, pero realmente siento que M simplemente no es capaz de entender las cosas más básicas. Sé que especialmente esa última parte es mucho de mi propia percepción, pero finalmente tenía que deshacerme de estos pensamientos. Si has leído todo lo anterior, estoy muy impresionado y agradecido. Por favor, deja tus pensamientos y preguntas en los comentarios. También quiero mencionar que esta es la primera campaña que el DM dirige, así que entiendo totalmente que en algunos puntos no estaban muy seguros de qué hacer. Bueno, mi conclusión para esta historia: sinceramente, cuando la diversión de un jugador pasa por fastidiar la de otro activamente, mi opinión es que el primero debe abandonar la mesa. En el momento en el que alguien se carga la dinámica de grupo para mal, esa persona debe abandonar la partida. En mi caso, soy bastante fan de hablar con esa persona de lo que sucede y darle la oportunidad de adaptarse, pero me parece igual de bien simplemente no invitarla más. Ahí ya depende de cada uno. Lo que es más importante y hay que entender es que todos estamos en la mesa para pasar un buen rato, sea divirtiéndonos, sufriendo o lo que cada uno prefiera. Y esa es la única norma, realmente. ¿Vosotros qué pensáis? Historia 2. Atrapados en una mazmorra sin fin, con un DM con ansias de poder. Nuestro grupo había estado emocionado durante meses. Estábamos comenzando una nueva campaña de D&D con un nuevo Dungeon Master llamado Kevin. Había ingresado recientemente a nuestro grupo de juego y parecía entusiasta, hablando de esta gran y épica campaña que había diseñado desde cero. Era seguro, apasionado y siempre tenía una sonrisa astuta que nos hacía pensar que tenía algunos giros increíbles bajo la manga. La primera sesión comenzó prometedora. Creamos nuestros personajes, una mezcla de veteranos y novatos, y nos sumergimos en un mundo que Kevin describió como oscuro, misterioso y lleno de sorpresas. Estábamos listos para cualquier cosa, o eso pensábamos. Sesión 1. El Gran Ferrocarril. Desde el principio, las cosas estaban un poco raras. Kevin comenzó la sesión describiendo una ciudad masiva y opulenta en la que ya éramos inexplicablemente parte de algún gremio prestigioso. Sin antecedentes, sin preparación, simplemente todos están aquí, y son importantes. Fue extraño, pero lo aceptamos. Luego vinieron las misiones. No teníamos opción más que seguir las órdenes exactas del líder del gremio, que, sorpresa sorpresa, era un NPC del que Kevin estaba claramente enamorado. Era impecable, hermosa, y siempre tenía la solución perfecta para cada problema. Cada vez que intentábamos desviarnos de sus instrucciones o explorar el mundo por nuestra cuenta, Kevin de alguna manera nos redirigía con un ferrocarrilaje evidente. Fue frustrante, pero pensamos que podría ser una introducción a una trama más grande. Sesión 2. El Pozo de la Muerte. Aquí es cuando las cosas tomaron un giro más oscuro. Después de pasar toda una sesión en una tediosa búsqueda de objetos, Kevin nos introdujo a una enorme mazmorra debajo de la ciudad. El líder del gremio NPC Perfecto nos dijo que esto era una prueba de nuestra valía. Nos aventuramos en la mazmorra que rápidamente se convirtió en una trampa mortal. Las trampas estaban por todas partes y Kevin parecía deleitarse en activarlas en los peores momentos posibles. Cada vez que encontrábamos una solución creativa o intentábamos usar hechizos, él torcía las reglas para anular nuestros esfuerzos. Quedó claro que la mazmorra estaba diseñada para matarnos, no para desafiarnos. Después de horas de luchar a través de esta pesadilla, encontramos la sala final donde nos esperaba un monstruo gigantesco. Esta criatura era imposible de vencer.
Sus estadísticas eran ridículas, tenía resistencias a todo lo que le arrojábamos y parecía tener puntos de golpe infinitos. Cuando finalmente hicimos algo de daño, Kevin sonrió y dijo: «Se regenera cada turno. Murimos, todos nosotros. Sin oportunidad de retirarnos, sin opción de negociar. Simplemente muertos». Sesión 3. La resurrección y la revelación. Estábamos frustrados, pero Kevin nos aseguró que todo esto era parte del plan. Milagrosamente, resucitó a nuestros personajes a través de la intervención de algún ser divino que nunca habíamos oído. Cuando protestamos, se encogió de hombros y dijo: «Es mi mundo, mis reglas». Las siguientes sesiones fueron más de lo mismo. Continuamente nos lanzaba a situaciones imposibles, obligándonos a jugar su historia sin agencia. Cualquier intento de interpretar o desarrollar nuestros personajes era descartado. Kevin claramente tenía una narrativa que quería contar, y nosotros éramos solo peones en ella. Finalmente, en lo que se suponía que sería el gran final, Kevin reveló que toda la campaña había sido una prueba de los dioses para ver si éramos dignos de... nada. No había recompensa, ni resolución, solo Kevin sonriéndonos con suficiencia y diciendo que nuestros personajes estaban ahora atrapados en un ciclo eterno de repetir la misma mazmorra infernal una y otra vez. El resultado. Todos quedamos atónitos. Esto no era la épica fantasía oscura que nos habían prometido, era un viaje de poder, simple y llano. Kevin parecía deleitarse con nuestra miseria, sonriendo mientras describía el tormento eterno de nuestros personajes. Nunca volvimos a jugar con Kevin. Estaba claro que no le importaba nuestro disfrute, nuestros personajes, o incluso el juego en sí. Solo quería controlar todo, forzarnos a su retorcida historia sin tener en cuenta nuestras opiniones. Dejamos esa campaña sintiéndonos más como víctimas que como jugadores. Nuestra emoción por D&D empañada por el monstruoso módulo de Kevin. Hasta el día de hoy, la mera mención de esa campaña nos pone los pelos de punta. Bueno, como se suele decir, hay muchos DMs que tienen complejo de escritor. Quieren contar una historia y la van a contar a costa de quien la juegue con ellos. Parecen olvidar que esto es una actividad de grupo y la gente más sensata se va de su lado. Chicos, si queréis contar una historia solos, os recomiendo que escribáis una novela. Si queréis jugar a rol, que sepáis que es un esfuerzo compartido en el que nadie debería obligar a nadie a sentirse solo como un espectador. ¿Cuál es la peor experiencia que habéis tenido sobre raíles? Os leo en los comentarios. Historia 3. No es la mejor primera experiencia. No es la mejor primera experiencia. Esto ocurrió hace unos 8 años. Así que algunos detalles sobre los jugadores y la campaña pueden estar un poco borrosos o faltantes. Estábamos: yo, druida semiorco. Caster, elfo, creo que su clase era clérigo, pero no estoy 100% seguro, hacía curación y magia. Rogue, creo que un tiefling. Warforge, bárbaro, un amigo mío cuya exesposa y él me invitaron a jugar. DM, la esposa de Warforge en ese momento. 2 hermanas. Como eran muy nuevas y casi siempre estaban calladas, no recuerdo mucho de ellas, aparte de que una era Aasimar. Yo era un jugador nuevo en D&D y siempre quise jugar, así que cuando escuché a DM y Warforge hablando sobre que estaban jugando, dije que siempre había querido intentarlo. Me invitaron a una partida que ya estaba en marcha con algunos compañeros de trabajo que tenían. Creo que solo llevaban 2 sesiones. No tenía ni idea de cómo jugar. Así que la DM me ayudó mucho, pero al final me dijo que necesitaba comprar el libro y demás cosas, y básicamente gastar mucho dinero. En ese momento no tenía el dinero para gastar en eso, así que opté por retirarme. Pero la DM dijo que no, que estaba bien, que me ayudaría. Sin embargo, lo que no sabía era que el hecho de que tuviera que ayudar a 3 jugadores más hizo que Rock y Caster se molestaran, y honestamente se pusieran de mal humor. La campaña comenzó con que yo me uniera al grupo porque estaba en la misma ciudad que ellos, y seguimos desde ahí. Nos metimos en una pelea de bar, o al menos Warforge lo hizo. Descansamos y seguimos adelante. Luchamos contra algunas cosas y encontramos botín. Aquí es donde creo que todos estaban jugando solo para ellos mismos, o simplemente no eran jugadores de equipo, tal vez. Cuando se trató de repartir el botín, todos se pusieron codiciosos. Un arma que habría sido mejor para Warforge se la quedó Rogue, aunque ella era competente con ella. Y Rogue y Caster básicamente se quedaron con la mayor parte del oro y otros objetos. Caster incluso consiguió una estatua de rana dorada que yo quería. Soy druida y, bueno, me gustan las ranas, jaja. Luego fuimos a una mansión que la DM había preparado y estaba llena de bandidos. Deberían haber sabido que iba a ser una noche muy larga. Mi amigo Warforge es conocido por irritar a su esposa, la DM, solo por diversión. Parece que hacía lo mismo en el juego. Y ella no toleraba ninguna de sus tonterías. Pero creo que esto también hizo que todos se agitaran para los momentos posteriores.
Tocó la puerta y siguió tocando, incluso cuando le dijimos que parara. Así que la DM finalmente hizo que le cayera un ladrillo en la cabeza para terminar con eso. Warforged ya había recibido algo de daño, y seguiría recibiendo hasta el punto de que apenas tenía puntos de vida para nuestro primer encuentro en este lugar. Y Caster se negó a ayudarlo porque estaba actuando de manera estúpida. Luego bajamos a un sótano y nos encontramos con un monstruo. La gente dijo que podría haber sido un Beholder, pero sé que no lo era, o si lo era, no era la imagen que tenía en mente. Podía volverse invisible, le gustaba comer cadáveres y cosas brillantes, como oro y otros botines. Estaba trabajando con los bandidos y le prometieron los cuerpos de aquellos que entraran. Usé una tirada para ver si sabía algo sobre este monstruo, y sí lo sabía. Le dije a Caster que necesitábamos darle la rana dorada y prometerle que podría comerse los cuerpos de los bandidos. Caster estaba muy indeciso y parecía molesto, no sé si era solo él o si su personaje estaba reaccionando de esa manera. Finalmente lo hicimos y el monstruo nos dejó pasar. Nos encontramos con los bandidos y goblins también. Estaba tan emocionado de haber elegido hablar goblin. Se presentó una gran pelea. Warforged apenas se mantenía en pie luchando contra el hombre más grande de la habitación. Creo que era un bugbear. Una de las hermanas estaba caída y haciendo tiradas de salvación. En este punto, la situación se veía muy mal. Logré convencer a un goblin para que se uniera a nuestro lado, y decidí arriesgarme. Usé Mold Earth para cubrir a todos y al goblin en la sala. Caster y yo planeamos que él lanzara una bola de fuego mientras yo cubría a todos. Fue un éxito. Todos los enemigos fueron derrotados. Finalmente hubo trabajo en equipo, donde todos estuvieron de acuerdo y nadie se molestó. Después de salir, descansamos, y conseguí un nuevo compañero goblin después de hacer una tirada. Pero después de eso, decidí retirarme. No me gustaba que la gente se molestara. Además, no sentía que realmente me estuvieran ayudando antes a entender las cosas. Más bien me decían qué hacer. Y eso no era realmente divertido, excepto al final, cuando finalmente le tomé el truco. Además, la DM no actualizaba nuestras hojas de personaje en Google Docs. También tuve problemas de horario. Jugaban los domingos por la noche porque todos tenían el lunes libre o turnos tarde al día siguiente, pero yo trabajaba temprano en la mañana, así que terminar a las 2 de la mañana no era una buena idea. Solo jugué 2 sesiones y decidí dejarlo. Desde entonces no he jugado D&D. Que levante la mano el que no haya estado en un grupo disfuncional nunca. Por decirlo de una manera educada, esa mesa no es para ti. Es una lástima que hayas dejado de jugar, pero siempre diré que no rol es mejor que mal rol. Ya encontrarás una mesa en la que te sientas a gusto. Os sorprendería la cantidad de mesas disfuncionales que conozco que no se separan porque tienen un status quo místico que las mantiene unidas. Es francamente asombroso. ¿Vosotros tenéis alguna experiencia similar en una mesa disfuncional? Os leo por los comentarios. Y, si habéis llegado hasta aquí, os agradecería que os suscribáis si queréis seguir viendo más historias de rol. Recordad que siempre leo todos los comentarios, así que sentíos libres de compartir vuestras experiencias en la caja de comentarios. En la pantalla os dejo otro vídeo de historias de rol que puede interesaros. Nos vemos en la siguiente.